En la Tucumana pasan 16 minutos de las 9 y repercusiones de lo que pasó en la provincia de Corrientes. ¿Podemos hablar de un triunfazo radical? Y se lo vamos a preguntar a él, radical, legislador provincial José Cano, quien también puso unas palabras en Twitter referido, por supuesto, a lo que pasó en esta provincia. ¿Cómo le va, José? Un gusto saludarlo. Aquí todo el equipo de la Tucumana, Ana, mi nombre. Buen día. Buen día para vos y todo tu equipo. Bueno, un gusto saludarlo. ¿Cómo viven los radicales tucumanos lo que pasó en la provincia de Corrientes? Porque tenemos un triunfo del más del 50%, el peronismo segundo, y la tercera fuerza es de Colombia, y también radical. La verdad que ha sido un resultado contundente, como bien decís vos. El radicalismo tuvo, digamos, no hubo un acuerdo con el sector que lidera el gobernador Ricardo Colombi, que inclusive había intendentes de distintos municipios que también acompañaban esa propuesta, y la verdad que aún así el resultado fue absolutamente contundente en favor de la gestión de Gustavo Valdés y de su hermano, que viene de ser intendente de Ituzaingó. Si uno suma los votos entre Colombi y Valdés, la verdad que hay, digamos, casi un 80%, un poco menos, que votó una alternativa, digamos, con candidatos radicales. Y la otra lectura, que me parece que no hay que dejar de hacerla, más allá de que Sí. digamos, no forma parte hoy por lo menos del análisis del gobierno nacional o de algunos medios que obviamente son el brazo que informa del gobierno de Milei, que si uno analiza el resultado en la segunda vuelta de hace apenas un año y medio, la Libertad Avanza perdió más de 40 puntos, digamos, de personas que lo votaron a Milei en segunda vuelta, y que hoy al candidato libertario, aún con la presencia de la secretaria general de la presidencia, de Martín Menem, y todo lo que ocurrió, digamos, en los últimos 30 días, el candidato de la Libertad Avanza del gobierno nacional no llegó a los 8 puntos, ¿no? Legislador, yo la verdad que lo escucho decir que perdió más de 40 puntos, y sí, así es, así marca una foto y la otra, pero me lleva a preguntarme, y se lo pregunto a usted, si de verdad los perdió o nunca tuvo esos votos, ¿no? Y no eran producto también de los votos anti-Massa en aquel momento, anti-continuidad del gobierno de Alberto Fernández, que es lo que muchas veces pasa en el balotaje. Sí, es correcta tu apreciación. Lo que yo digo de que por distintas motivaciones, los que votaron a la Libertad Avanza en el 2023, en el caso de la provincia de Corrientes y también de otras provincias, tuvimos una reunión el día viernes con dirigentes de acá de Tucumán. Se dio ahí un interesante debate con respecto a la performance electoral del gobierno nacional en las provincias. Y más allá del legítimo con lo que se planteó, se ganó la capital de Salta, etcétera, etcétera, la realidad es que de 10 provincias, en 9 provincias la Libertad Avanza no tuvo un buen resultado electoral, y que quienes en algún momento, por distintas motivaciones, sea por el votar en contra de lo que representaba Massa o el kirchnerismo, esa opción electoral no cuajó en las provincias, y claramente en el caso como de la elección de Corrientes, como en otras provincias, la gente terminó votando, digamos, en algunos casos la opción del partido de gobierno, como en el caso de ayer, o como ocurrió también en la provincia de Santa Fe, o como ocurrió en la provincia de Jujuy o en Salta. Cuando uno ve la sumatoria de votos, claramente no, lo que en algún momento muchos dirigentes provinciales de la provincia pensaron que sumándose a la Libertad Avanza iban a obtener la posibilidad de ganar su provincia, bueno, eso no está ocurriendo, y creo que es un mensaje claro de que la política también tiene que volver a reencauzarse, y cuando uno forma parte de una fuerza política y la sociedad te pone para que seas oposición, ese rol lo tenés que honrar, y obviamente que hay modelo y forma de ser oposición. Yo no creo que la forma de hacer oposición es cuanto peor mejor, pero tampoco traicionar la voluntad popular y transformarse en obsecuente del partido de gobierno, ¿no? Y creo que
En el caso de Corrientes esto quedó demostrado, inclusive en algún momento la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que está obviamente en el ojo de la tormenta por los pedidos de coima y de retorno, tuvo, digamos, el atrevimiento de pedirle al gobernador de Corrientes que el candidato a gobernador sea de la Libertad Avanza en Corrientes, que era el planteo que hicieron para poder lograr un acuerdo para sumarse al frente en Corrientes, lo cual realmente es una barbaridad y la verdad que a la luz de los resultados me parece que esta gente no está dimensionando y poniendo los pies sobre la tierra sobre lo que está ocurriendo efectivamente en la Argentina, ¿no? Legislador, hasta hace algunos meses se podía llegar a pensar que la elección en Tucumán iba a estar polarizada entre Jaldo y la Libertad Avanza, porque incluso el propio gobernador había apuntado todos los cañones hacia ahí, sobre todo cuando se refería a la falta de inversión en obra pública por parte del gobierno, pero en la última semana, con este pedido de impugnación de la candidatura por parte de la fuerza que encabeza Sánchez y la respuesta después, más allá de la chicana del gobernador, lo ha subido al ring a Roberto Sánchez para disputar ahí esto que tiene que ver con la elección que se viene. Esto puede abrir dos interpretaciones, ¿no? Una que, más allá de la chicana, como le decía, ha salido favorecido también Roberto Sánchez porque el gobernador ha ponderado su figura cuando lo sube al ring. Y la otra interpretación posible es que en realidad se está jugando con las reglas que pone el gobernador, ¿no? Digo que se está jugando al ritmo que quiere Jaldo. ¿Qué interpretación hacen ustedes de lo que ha pasado puntualmente la semana pasada? Mira, la verdad es que yo he leído distintos análisis de colegas tuyos y opiniones, y uno no deja de sorprenderse, porque, o sea, Sánchez impugnó a Jaldo porque ese es un acuerdo con Jaldo para que subirlo al RIN a Sánchez. O sea, los que dicen que lo suben al RIN al RIN a Sánchez son los que, entre otras cosas, hoy son candidatos a la Libertad Avanza, que no los conoce nadie, que el candidato era catalán hace un año y medio que vienen trabajando para que sea catalán el candidato, y le pusieron de sparring a Jaldo. Y la verdad que a Sánchez no lo tiene que subir nadie al RIN. Sánchez sacó 370.000 votos hace un año y 8 meses y 7 meses. Es decir, Sánchez forma parte de un espacio que desde el año 2011 viene siendo segunda fuerza en Tucumán. Entonces, naturalmente que la influencia del gobierno nacional puede tener un impacto, el sello del gobierno nacional puede tener un impacto independientemente de los candidatos en las provincias, pero acá lo que tienen que demostrar que van a ser una alternativa política en Tucumán no es Roberto Sánchez ni el frente que hemos conformado, porque repito, Roberto Sánchez contundentemente fue el candidato opositor más votado en el año 2023. Entonces, naturalmente, el candidato que hoy encabeza el proceso, porque aparte, a diferencia de los 3 diputados de Jaldo y de los diputados que responden a la Libertad Avanza, el caso de Paulo Modeo, por ejemplo, ha votado a favor de los jubilados, votó en contra del veto al aumento de los jubilados, votó a favor del presupuesto de las universidades, votó a favor de la ciencia y la tecnología, votó en contra del DNU que planteaba cerrar Vialidad Nacional o el INTA. Es decir, es un diputado que ha acompañado las cuestiones que el gobierno necesitaba para arrancar su gestión de gobierno, pero que no de ninguna manera es un diputado que lo maneja Milei o Karina Milei de la Casa Rosada, y que un día vota una cosa y después vota totalmente en contra de lo que votó en la sesión anterior. Entonces yo creo que acá la primera fuerza de la oposición, no porque yo lo diga en esta nota, sino porque son los resultados los que mandan, es la lista que encabeza Roberto Sánchez. Y esto me parece que no hay mucho margen para discrepar con ese análisis, ¿no? Porque si uno analiza los resultados del 2015, del 2019, del 2023, las elecciones de medio término. Entonces, sí, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de reconfigurar ese espacio opositor, y sin ningún lugar a duda la figura de Roberto Sánchez, acompañado por J. Candelada, por Micaela Viñas, una joven contadora que le aporta también la renovación en la lista, la presidenta de la Federación Universitaria de Tucumán, que aparte es abogada y tiene una
profunda militancia en el ámbito universitario, Milagro Celia, es decir, más allá de la especulación y de los análisis políticos de que uno lee, que a veces la verdad que no lo comparto. Naturalmente cada uno tiene derecho de hacer sus análisis, pero me parece que está fuera de discusión el espacio que encabeza Sánchez de la oposición en Tucumán. Justamente ante lo que usted nos dice, José, ¿usted cree que lo que pasa en Corrientes es un mensaje no solo para este número de indecisos tal vez que hay de cara a los próximos comicios, sino para la misma Libertad Avanza, que se pone hoy por hoy el saco de oposición y apuesta a sacar 2 bancas de las 4? Mira, yo creo que cada las elecciones provinciales Sí. tienen las particularidades que obviamente se vota lo local y difícilmente se puede extrapolar, ¿no?, un resultado de una provincia a otra, pero lo que sí queda claro, y eso corre para todas las provincias, que la Libertad Avanza, que digamos como fuerza política gobierna la Argentina, que pensó que con esa sola condición iban a tener armados provinciales exitosos, por lo menos de las 10 elecciones que hubo, no es una situación que se esté dando, y lo vienen confirmando todos los últimos procesos electorales. Naturalmente el día domingo hay una elección también importante que es en la provincia de Buenos Aires, pero me parece que nosotros tenemos la obligación de reconfigurar el espacio en Tucumán. No tengo duda que Roberto Sánchez es el mejor candidato que puede tener la oposición. Tampoco tengo duda que la Libertad Avanza vino a dividir y a ser absolutamente funcional, así como Jaldo, los diputados de Jaldo en la última sesión no dieron quórum, y en numerosas votaciones en realidad votaron con la Libertad Avanza. Me parece que hay un acuerdo, absolutamente que hay un acuerdo, porque si el oficialismo nacional hubiese querido confrontar en serio en Tucumán, hubiera tendido puente para aglutinar a la oposición o hubiera puesto de candidato a quien es el vicejefe de gabinete. Nada de eso ocurrió. Expulsó a Fuerza Republicana, expulsó a Macome, expulsó a distintos dirigentes que conformaban parte de ese frente en digamos 30 días o 60 días antes de un proceso electoral. Con lo cual me parece que, como te dije al principio, le pusieron 4 sparring, y la fuerza opositora Tucumán, la que tuvo lo que hay que tener para oponerse a las candidaturas testimoniales y hacer las presentaciones que corresponde a un espacio opositor, ha sido la lista que lidera Roberto Sánchez. Me parece que bueno, nosotros esperamos a revalidar esa banca y a también poner pro a lo que tiene que ocurrir en Tucumán dentro de 2 años. Digamos, generar una alternativa política distinta a los que vienen gobernando las provincias hace más ya de 30 años, ¿no? Eso que dice usted, a mí me suena parecido también a la idea de que hay casi como un ninguneo para las provincias en general, para Tucumán en particular también, por supuesto, que es esta cuestión de, no, bueno, a ver, armo una lista con lo que hay, casi con desconocidos, no trabajo el territorio y me van a votar porque tengo el color violeta, ¿no? Hay como una idea así. Totalmente. Que no es lo que no está pasando, porque, bueno, ayer lo vimos en Corrientes, que lo ha hablado. Pero ¿a vos te parece que un partido que cuando a mí me da náusea realmente, porque conozco a muchos de los actores que hoy forman parte de la Libertad Avanza en el Congreso, y los conozco de la época que militaron el kirchnerismo como nadie, y hoy hablan de la casta y hablan con un desparpajo realmente con un grado de hipocresía total. Hablar de la casta con el apellido Menem. Lo veía Cristian Ritondo, sí, felicitar a Valdés diciendo en Corrientes la gente votó en contra del kirchnerismo nunca más. En Corrientes la gente votó a favor de la gestión de un gobernador radical con un frente mucho más amplio que el radicalismo, y en realidad le dijo no a lo que se plantaban como la renovación o el cambio en Corrientes, que es la lista de Lisandro Almirón, que por otra parte es impresentable. Es decir, las cosas que le está pasando al gobierno de Milei tienen que ver con la manera en la que integró el gobierno, con en algunos casos con lo peor del kirchnerismo, con lo peor de quienes militaron en otros espacios políticos. Yo veo cada sesión de la Cámara de Diputados, las actuaciones de Lilia Lamoine y de otras diputadas, realmente a mí uno siente vergüenza ajena.
Si creen que con esa metodología vamos a sacar el país adelante, me parece que se están equivocando muy mal, y que, como bien decías vos, no basta con poner el color violeta. Es decir, de lo que decían que iban a pintar el país de color violeta, bueno, hasta acá no se le estaría dando el pronóstico. Yo creo que el gobierno nacional se tiene que abocar como primera prioridad a resolver las situaciones estructurales que tiene el país, que no las resolvió. No se bajó un solo impuesto que impacte en el bolsillo de la gente, del laburante. Al contrario, no se rediscutió un régimen de coparticipación federal que deje de asfixiar a las provincias. No se están coparticipando recursos que son coparticipables. Se está gobernando sin presupuesto nacional. Es decir, las universidades, el sistema universitario sigue con el presupuesto de hace 2 años. Entonces me parece que la gente, vota una expectativa, vota un cambio, pero ese cambio se tiene que consolidar en los hechos. Y en su experiencia, le consulto qué opina que puede llegar a pasar con la gobernabilidad de este gobierno, teniendo en cuenta que hasta ahora, digamos, el gran caballito de batalla, o mejor dicho, la bandera que levantó Milei siempre: a mí me votó la gente, el 56%, y si eso ahora no se repite, que todo parece indicar que no se repetiría en todo el país el 26 de octubre, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el argumento del gobierno para sostenerse, queriendo llevar adelante medidas que son antipopulares, queriendo pasar por encima al Congreso, si es que ya no tiene el voto de la gente, ¿no? Yo creo que este gobierno, por lo menos desde la democracia hasta acá, sí, en los primeros 2 años de gestión, o año y medio de gestión, ha sido el gobierno que mayor acompañamiento parlamentario tuvo con la dificultad, digamos, de tener una muy poca presencia en diputados y senadores. Ha tenido un acompañamiento de la oposición como ningún otro gobierno. Ahora, ese crédito se está empezando a cortar, pero ya no con diputados o senadores de la oposición, con diputados libertarios, con diputados y senadores que llegaron de la mano de Milei. No sé si ustedes han visto la última sesión, cuando un diputado libertario, no sé de qué provincia, un diputado nacional le enrostró al jefe de gabinete todos los hechos de corrupción, y mirándolo a las caras le dijo a Martín Menem y compañía, digamos, los negocios que están haciendo con obras sociales intervenidas, con agencias de seguridad contratadas por el Estado Nacional, pagando un sobreprecio del 27% en medicamentos, con la auditoría que ha hecho el propio gobierno. No sé si han visto, ahora hay un informe del PAMI vinculado al tema oftalmológico, que ha pagado 5 a 6 veces más los precios de los lentes intraoculares. Realmente me parece que no hay que mirar a la oposición, ni hay que mirar cómo vota la gente, hay que mirar qué hace el gobierno. Porque si el gobierno sigue en esta idea, digamos, de discusiones intestinas, de audio que se filtran, de personajes que van a pedir coima y retorno, y de lo que armó como gabinete con la situación, digamos, que se está dando en cada uno de los ministerios, sin ejecutar obras, sin tener una propuesta alternativa para mantenimiento de la infraestructura vial, repito, con impuestos que toda la gente los paga y que deben ser afectados para que las rutas funcionen como tienen que funcionar. Yo no creo que pueda ir a pedir al Congreso que le voten cuestiones que son realmente inadmisibles. No sé hasta cuándo estos radicales con peluca y estos obsecuentes del PRO que digamos que defienden lo indefendible van a tener posibilidad de seguir bancando posiciones en el Congreso que no sean políticas que empiecen a mejorar la vida de la gente. No hay margen para seguir sin atender la situación de jubilados, sin atender la situación de la educación, sin sentarse con los gobernadores a discutir de qué manera resolvemos los problemas que tenemos como país. No se puede gobernar insultando, difamando, participando de marchas, generando situaciones en las que obviamente se genera el caldo de cultivo para que haya hechos de violencia. El país necesita otra cosa. Y me parece que el gobierno tiene una oportunidad si es que efectivamente empieza a tomar nota de lo que está ocurriendo en las elecciones provinciales, de lo que está ocurriendo con la pérdida de credibilidad con la gente. Hoy veía encuestas
que el 65% de los encuestados, muchos votantes de Milei, no tienen duda que la responsable de estas situaciones de hecho de corrupción la apuntan a la secretaria general de la presidencia. Es decir, que ya no es la oposición ni lo que quiere que al país le vaya mal. Lo que está ocurriendo es producto de la impericia y del mal accionar del propio gobierno. José, antes de despedirlo, queda el título entonces, luego de lo que pasó en Corrientes, para aquellos que tenían alguna duda por todo lo que está llegando, por el mensaje de La Libertad Avanza. Aquí la oposición es el frente que lidera Roberto Sánchez, la oposición en Tucumán. Pero no es porque lo diga yo, Ana, Sí. Digamos, hace 1 año y medio Roberto Sánchez sacó 370.000 votos. Yo creo que si La Libertad Avanza en Tucumán efectivamente quiere ser o formar parte de una alternativa política distinta a quien gobierna, debería bajar sus candidatos y apoyarlo a Sánchez. Porque la verdad que el único candidato que efectivamente en el Congreso, obviamente digo de la oposición, que votó prácticamente en el mismo sentido en muchas votaciones de lo que votó tanto Carlos Cisneros como Pablo Yerling, han sido los 3 diputados que en distintas votaciones, digamos, votaron a favor de los jubilados, del sistema universitario, de la ciencia y la tecnología, de la obra pública, a favor del INTA, a favor de que no cierren vialidad. Y me parece que eso es lo que está en debate de lo que viene en octubre. Acompañar las cosas que el gobierno necesite para mejorar la vida de la gente, no hacer una oposición que todo está mal, pero claramente ponerle límite al gobierno y que no te manejen por teléfono diciéndote cuándo tenés que dar quórum, cuándo te tenés que levantar, cuándo tenés que votar en un sentido, cuándo tenés que votar en otro sentido. Creo que Roberto Sánchez, como referente de la oposición, actuó en ese sentido. José, gracias por este tiempo, y vamos a tomar contacto con ustedes próximamente. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Igualmente, que tenga buen día. José Cano, legislador provincial. A ver, muchos títulos ha dejado aquí en la mañana de la Tucumana, ¿no? Un montón. Sí. Uno de ellos, La Libertad Avanza, debería bajar su candidato y candidatos. apoyar a Roberto Sánchez, ¿no? Sí. Me parece que es uno de los títulos fuertes y lo argumenta a lo largo de la nota que acabamos de tener. Y me dan asco muchos de los candidatos de La Libertad sí, Avanza porque sí. conozco su pasado. Por supuesto que en 2 años el escenario político ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí. Que creo que todos estamos, valga la redundancia, bueno, creo Sí. que todos coincidimos en que ha cambiado mucho el escenario político, la realidad social, política y económica del país de punta a punta. Pero por supuesto que el dato más próximo que tienen como referencia a los radicales es la elección del 2023, donde Sánchez obtuvo un gran segundo lugar en las elecciones y ha sido el opositor más votado. Y en las últimas elecciones legislativas hizo una gran elección. Sí, perdió por un punto, Sánchez en el quedó abajo de un 2021. punto. Pero en otro escenario también había una interna feroz entre Mansur y Jaldo, que después repercutió, Mansur se fue a Nación, bueno, pasó de todo ese año. Digo porque cada escenario tiene sus propias particularidades y características que lo hacen diferente. Pero va a ser muy interesante. Y no hay esta duda que la elección, Libertad Avanza fue Sí. disruptiva y que entró y que rompió Sí. un montón de esquemas y rompió justamente con el bipartidismo, con la polarización y dejó 3 fuerzas que son competitivas, una más, otra menos, ya lo veremos en octubre, pero digo, en definitiva, 3 fuerzas competitivas, eso no hay dudas. Ahora, también es cierto que creer que a Sánchez se le borran los 370.000 votos de un plumazo y que la cosa está entre un tal Peli, con el respeto que me merece, un tal, por digo, supuesto. porque no era una persona conocida públicamente hasta hace Del punto de vista de la política, menos no. de 2 Sí, semanas, sí, incluso. Y el gobernador, y si sacás a uno que viene de ser diputado nacional, intendente de Concepción, que es una ciudad más importante de la provincia, competitivo en las elecciones provinciales 2 veces, 3 veces, lo sacás para decir esto es entre Libertad Avanza y Jaldo, me parece que en esto tiene razón. Cano decir, es cuanto menos Respeto. un cerrado o Respeten una los falta de rangos, dijo. respeto, sí. Sí. Y por otro lado, también me parece que el gobierno nacional viene dando muestras de un ninguneo absoluto hacia las provincias que después están repercutiendo en algunos electorados, sobre todo en el de ayer, particularmente en el de ayer, que es un panorama
diferente al de hace unos meses cuando hubo otras elecciones, porque tampoco el termómetro salta, porque cada día que pasa el gobierno nacional pierde votantes. Entonces, en mayo sacás una elección más o menos, en septiembre ya es mala la elección, y en octubre vaya a saber cómo va a ser, ¿no? O sea, pero digo, no se ve que esto repunte, se ve más bien que el gobierno va a ir perdiendo votos a medida que pasan los días, y al gobierno le hubiera convenido, no sé, que la reelección del 2027 sea en el mismo 2023, digamos, porque después no sé cómo va a llegar al 2027. Lo que pasa es que a la mala gestión de gobierno, se le está sumando el escándalo de los audios que ha profundizado ese derrotero. Y malas decisiones quizás políticas en el armado político, porque decir, bueno, ¿ahora qué hago? En vez de aliarme o ver la forma de aliarme con uno u otro de los actores políticos de cada provincia que son fuertes, armo una lista propia con mi propia, y creo que con eso me va a alcanzar. Bueno, no sé, veremos, capaz que el tiempo le da la razón. Un escenario bastante interesante, te digo, en la oposición de cara a lo que se viene, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que esto de lo que sucedió en Corrientes con una Unión Cívica Radical que pisó fuerte con números abrumadores, 50%, la tercera fuerza también, que es radical, la verdad que plantea una mirada diferente. Y claro que sí, y además también me parece que la soberbia de la Libertad Avanza, que estaba principalmente respaldada por los argentinos de bien que votaron en masa este proyecto, justamente contra Massa, en el año 2023, vamos a ver si se sostiene. No lo sé. No sé si sigue estando esa idea. Y yo me pregunto qué haría este gobierno sin ese dato, porque se cae, ¿no? Si después en octubre del 56 que te votaron pasás al 40, todo el país, al 35, no sé cuánto, y bueno, vas a tener que explicar esa sangría de votos, ¿no? Y vas a tener que explicarlo, y nos volvemos a preguntar lo que le preguntaba yo hace un rato al legislador Cano, es, ¿tuvo esos votos? ¿Eran de Libertad Avanza? ¿Eran genuinos? ¿Realmente había 53% de los correntinos que votaban a Milei o votaban contra Massa? ¿No? Sí. Entonces, y eso es lo que se ve ahora, y nos empezamos a preguntar y también a responder de a poquito. Me parece que es el momento de que el gobierno busque convencer a los argentinos de que tienen por qué votarlo, más allá de los gritos, la violencia y el llamado a el ustedes contra nosotros, nosotros contra ustedes. Ustedes son la casta, ñoquis y demás. Sí, todos somos los argentinos del mal menos ellos, porque los argentinos del bien, los que se autoperciben del bien, también le está faltando el platito de comida todos los meses, y también le está faltando el dinero para comprarse el paracetamol, el clonazepam, el antibiótico, el medicamento oncológico, lo que sea que tenga que tomar. Entonces, hoy los argentinos nos preguntamos dónde está el bien, dónde está el mal. Bueno, no sé si la respuesta está en la Libertad Avanza. A ver, vamos a volver con este tema también. Lo decía José Cano hace un ratito, esta información decía del escándalo del PAMI, porque no estamos hablando solo de las coimas, de lo que hablábamos, que involucra directamente a Karina Milei. Cuando Cano hablaba de este escándalo en el PAMI, que hay oftalmólogos de todo el país que están denunciando sobreprecios millonarios en la compra de lentes para cirugías, de hasta 10 veces más para insumos en cirugías para cataratas. Es una información también que hoy por hoy resuena en los principales medios de comunicación. Pasan nos pasamos unos cuantos minutos, 45 minutos de las 9 de la mañana, la música en este inicio de mes de septiembre. ¿Seguimos así, Joaco? Vamos. ¿Estás escuchando? La Tucumana FM. Enseguida volvemos.